estuvo trabajando, ¿cuántos años en Ciudad de la Luz como... 10 años. Como responsable de la Comunidad Valenciana Film Commission, ¿vale? Actualmente, bueno, ha realizado un montón de cortometrajes, largometrajes y documentales a lo largo de su carrera y actualmente es productor de MediaPro y secretario de la Spain Film Commission. Entonces, pues nos va a orientar un poquito sobre el tema de localizaciones, de rodajes, etcétera. Exprimirle lo que decimos siempre, hacerle todas las preguntas que podáis. Esta oportunidad es única, que tenéis aquí y encima más de tú a tú, imposible. Muchas gracias, Begoña. Cuando Begoña me propuso hacer lo que era una charla sobre el taller ocupacional, casualmente estaba preparando lo que era un programa para MediaPro, es decir, que era unas localizaciones en Denia para grabar un programa sobre Quique da Costa. Ahí me di cuenta el desconocimiento que tenían sobre lo que era la propia Denia, es decir, alguien que eres de Madrid, es decir, que confunde lo que es el logotipo de Denia, que es la gamba de Denia, por ejemplo, con un langostino. Es decir, porque resulta que eran argentinos, entonces había miembros del equipo. Y luego el desconocimiento profundo de lo que es, por ejemplo, oye, vamos a localizar un arrozal, vale, ¿pero para cuándo? Para junio. ¿Pero cómo lo quieres? Quiero que esté verde. Pero entonces, es decir, en junio los arrozales están lo que son sumergidos con agua, tienen agua, y el verde, depende de la variedad, igual salen un dedo, 4 dedos o un palmo. Entonces, es decir, esta excusa me sirvió para cuando me preguntó, que además iba en el coche, es decir, de camino a Denia, ¿qué podía hablar? Dije, pues la preproducción, la importancia de las localizaciones y la preparación de los rodajes, que es fundamental para el que los rodajes se hagan de forma adecuada, con el presupuesto adecuado y que no haya, por así decirlo, imprevistos. Yo me voy a centrar en 3 aspectos. Uno es el tema del desglose, los que estáis en cuarto lo conocéis, lo que es un desglose de guión. Es decir, el tema de las localizaciones o ficha de localizaciones, y luego voy a hablar de lo que es Spain Film Commission, porque soy secretario y porque he estado 10 años como coordinador de una Film Commission, para que sepáis la herramienta tan útil que puede ser a la hora de preparar un rodaje. Os puede informar, es decir, de muchísimas cosas, es decir, que de otra forma perderíais muchísimo tiempo en averiguar. Yo lo llamo, cuando viene la gente de Madrid a localizar, lo llamo como el efecto del hombre blanco. Es decir, cuando la gente iba a África, descubría lagos, descubría selvas, descubría animales, descubría un montón de cosas que si en aquel tiempo se hubieran podido comunicar con los del lugar, pues les hubieran dicho, mira, aquí está lo que es el lago, aquí está el volcán, ahí está la montaña, y si hubieran preguntado, es decir, probablemente los de allí ya lo conocían. Aquí pasa lo mismo, es decir, cuando vienen, ellos vienen con una serie, un listado de lo que son unas localizaciones que necesitan para su película, que además muchas veces, depende con quién hables, ese criterio es más limitado, es decir, o es más amplio. Yo he tenido la suerte, por ejemplo, de localizar con Jack Yagano, y entonces tenía al creador del guión, al director, e íbamos juntos paseando por todo lo que es la Comunidad Valenciana. Con lo cual, a la hora de proponerles plan B, o lo que llamo yo, otras opciones respecto a lo que él me pedía, lo podía directamente dialogar con el director que podía tomar la decisión. Si eso lo haces con un auxiliar de producción o con un localizador que solo le han pasado un briefing o un listado de localizaciones, su capacidad de negociación o de valorar otras opciones es muy limitada, ¿vale? Entre medias, directores artísticos, jefes de localización. Perdón, si voy muy rápido me lo dices, ¿vale? Es decir, que yo me vengo arriba, si no hasta ahora se me duerme, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es pasaros unos vídeos que considero adecuados, que tratan un poco, es decir, unos de APA, de la Asociación de Profesionales de Producción Audiovisual, que hizo para San Sebastián, donde habla de lo que son películas que se han rodado en España, ¿vale? Otro es un vídeo que conseguí del Ranchito. ¿Sabéis quién es el Ranchito? Es pequeñita, es española, se ha hecho famosa porque ganó en Lo Imposible el primer premio de efectos especiales digitales en Estados Unidos. Era la primera vez que un técnico español ganaba ese premio, ese reconocimiento, y luego se ha consagrado, se ha hecho famosa y trabaja ahora en un montón de películas, como por ejemplo Juego de Tronos, ¿vale? Entonces, veréis lo que es un poco de Juego de Tronos, no lo he conseguido, pero es de Ágora. Ágora os suena, la película que hizo Amenábar, es decir, en Malta. Y por último, tenemos otro vídeo, que es el de Shooting Spain,
Bueno, tengo también ahí el de Lo Imposible, que quiero comentarlo, que se rodó parte en Tailandia y parte en Ciudad de la Luz, en lo que es el Water Tank, de los últimos rodajes que se hicieron, y también el del vídeo de Shooting in Spain. El vídeo de Shooting in Spain es un vídeo de presentación de Spain Film Commission que invita, se hizo en el año 2017, e invita a lo que son las productoras nacionales e internacionales a rodar en España. Lo original de ese vídeo es que está hecho por un director de producción especializado en service para producción extranjera, y se nota en la selección de imágenes que tiene, en los datos que aporta, y está limitado, como comentaba antes con los compañeros, en el tema de lo que son imágenes de archivo. Tenemos un problema en España, damos dinero, casi 3 millones o 4 millones y medio, depende que sea aquí o en Canarias, a las producciones extranjeras, pero no nos dan ni una foto. Estamos intentando cambiar la legislación para ello. Por lo tanto, no podemos utilizar lo que son imágenes de Juego de Tronos o de otras producciones que se han beneficiado de incentivos fiscales, porque todavía la legislación no lo permite. Sin más dilación, voy a pasaros los vídeos. Cada vídeo pararé. Si tenéis alguna pregunta, me la hacéis. El vídeo lo voy a pasar completo por una cuestión de no salirme, darles escape, y cuando voy a responderte, igual ya acaba el vídeo porque son vídeos cortos, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿Alguna pregunta antes de empezar? ¿No? Pues paso a los vídeos. A ver si podéis ver con qué pájaro se hace, que no es una gaviota. Esto es una recopilación de películas que se han rodado en España. Como no tenemos los derechos, utilizan fragmentos muy cortos para que no les puedan denunciar. We next moved north, Finland and Sweden, obviously for winter and snow. They didn't have the studios, this, that and the other we would require because we were a big movie. So back I come to David and tell him it won't work. This question, John, where are we going to make this film? And I looked him straight in the eyeball and said, Spain. Spain offered studio facilities within easy reach of landscapes that Giovanni would need. It has the size, it has the scale we require, it has the locomotive, it has extras, it has sophisticated construction and technical people there. And it would look excellent on the screen. Aquí podéis ver lo que es la localidad donde se rodó. Ese tren que todo el mundo pregunta no existe. Se hizo y se llevó expresamente para esa toma y luego se desmontaron las vías y evidentemente se llevaron la locomotora.
De hecho, esas dunas ya no están así. Sería muy complicado rodar así. Esto es el Rocío, que todos conoceréis. Complicadísimo rodar ahí, porque es un parque natural. La cofradía del Rocío no pone muchas facilidades. Pero hay localizaciones que no tienes mucha opción. ¿Habéis ido a Almería, Fort Bravo, los poblados del oeste? Y ahí está uno de los especialistas que ha trabajado en casi todas las películas de caballos, Richard Cruz. Decir una película que probablemente el caballo, hay un caballo negro que salía en Alejandro Magno, es decir, que se reconoce bastante bien y aparece en cientos de películas americanas. Esto es el montaje en el plató 4 de Ciudad de la Luz de un bosque artificial, porque no localizamos el bosque adecuado. Sevilla. Y eso es una película así como El Niño, pero versión inglesa, que también va sobre el tema del contrabando, que se hizo entre Gibraltar y la costa andaluza, concretamente en este caso Málaga. Aeródromo de San Javier, porque el aeropuerto de Murcia, que está cerrado, no nos dejaron porque políticamente no querían darle publicidad, y el de Castellón justo empezaba a operar con los primeros vuelos, con lo cual... Uno de los problemas más habituales es conseguir esto. Una autovía o autopista que te autoricen. Se suele utilizar aquellas que están cerradas al tráfico y es muy difícil durante ciertos meses al año que la cierren para una producción audiovisual. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto? Por ejemplo, el doctor Zivago, cuando dice que España es el sitio perfecto, pensaban que en Soria nevaría en cierta fecha. Esperaron y no nevó. Con lo cual tuvieron que llamar a los cuerpos de bomberos de varias provincias para que tiraran espuma y recrearan un campo nevado, todo con espuma de lo que es la que utilizan para apagar incendios, por ejemplo. El bosque que veis ahí, es decir, buscaban un bosque mitológico, pero claro, una cascada con agua caliente, ninfas semidesnudas, había por ahí lo que era un centauro, un sátiro y una serie de árboles y de, es decir, recovecos o rincones del bosque que había que recrear. Al final optaron por hacerlo en un interior, donde estuvieron rodando casi un mes, y el problema que hubo es que cuando se fueron,
como había árboles naturales y árboles falsos y muchísima tierra, tuvimos una plaga de grillos ahí en el plató 4 que cuando apagaban las luces, es decir, que les vino bien para el sonido directo en algún momento dado, pero a nosotros nos creó un verdadero problema. En el tema, por ejemplo, que comentaba antes de las gaviotas es muy difícil trabajar con ellas, con lo cual, si el plano lo veis detenidamente, se ve que son gaviotas, que las espantan, ¿vale? Esa espantada de gaviotas, pero realmente las que espanta, es decir, el actor, son palomas. De hecho, hay un momento que se ven el aleteo de que no son gaviotas, que son palomas. ¿Por qué? A veces son especies protegidas, a veces son especies con las cuales es muy difícil trabajar, no hay gaviotas amaestradas, al contrario, son bastante agresivas. De hecho, si visitáis lo que son, yo el otro día estaba en Castillo de Denia, localizando, es decir, y ya podían poner los carteles más grandes, es decir, en la entrada, estaba en los aseos. Es decir, y hasta que no fui a los aseos, no me enteré de que estaban las gaviotas anidando, no te acerques además que te atacan, eso pueden ser tal. Y efectivamente, yo estaba localizando, empezaron a hacer graznidos, la veía y decía, bueno, ¿esta qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que claro, que están los polluelos, que estaba el nido, es decir, si me descuido me llevo un picotazo a mí. El problema de eso es que si yo no sé que las gaviotas anidan en el castillo de Denia, de tal época a tal época, en esa zona no se podrá rodar, porque no te van a dar permisos. Ya no es el peligro para el equipo, sino el que no te van a dar un permiso porque molestas a la gaviota, con lo cual no te lo van a dar. Entonces, el tema de preparar bien un rodaje son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta, que luego veremos. Os voy a poner ahora lo de Ágora. Veréis, el de Ágora me gusta mucho porque además es fundamental para que un localizador entienda con las nuevas tecnologías digitales lo que a veces le piden, es decir, que es algo de verdad sobre lo que construir la mentira digital y que funcione. Por ejemplo, en su día vino Vin Diesel para hacer una película que quería hacer sobre Aníbal y buscaba un sitio donde recrear lo que sería un puerto, es decir, fantástico de piedra, etcétera, etcétera. Y el sitio ideal era las murallas de Tabarca. Las murallas de Tabarca, que están alrededor de gran parte de la isla, le permitían, sobre esas murallas en las cuales choca el mar, que es real, le permitía edificar lo que era el puerto ideal, es decir, a base de digital, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta? Sois pocos, hay confianza, podéis aprovechar,
un corte brusco porque esto es una cesión que me hacen de lo que es un trozo del vídeo de presentación que estaba haciendo el Ranchito como promoción para el tema de Ágora. ¿Por qué se hace Ágora en Malta y no se hace en España? Por varios motivos. El principal, había un incentivo fiscal del 25% de lo que se gastara el productor en Malta, se lo daban directamente. Y en España no había nada en aquel entonces. Luego pusieron muchas excusas, es decir, alguna cierta no, pero claro, el que no habían suficientes decorados parecidos en España, no, porque ya habéis visto los decorados que habían, es decir, ese tipo de puertas. Sí que es cierto que el productor se reúne en Malta con los responsables de primera línea de lo que es patrimonio, de lo que es turismo, de lo que es economía, de lo que es cultura, con lo cual están allí los ministros de Malta. Claro, Malta es una isla, con todos los respetos, es decir, pero claro, están hablando con interlocutores de la administración de primera línea y tenían que cerrar ciertos palacios y ciertas visitas turísticas de patrimonio que ellos tenían durante X meses para la película, pero negociaban directamente con el que firmaba. Aquí en España, ¿qué problema hay? La lonja de Valencia, la lonja de la seda, ¿la conocéis? Depende del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Comunidad Valenciana y de Patrimonio Nacional. Hasta que los cuatro se ponen de acuerdo, te den el permiso para poder rodar allí y cerrarlo un mes, puede ser un verdadero infierno de trámites, permisos y de tiempos de espera hasta que consigues el permiso. Y cuando lo consigues, igual te piden una cantidad económica tan grande que no te merece la pena. ¿Con cuánto tiempo de antelación tienes que empezar este proceso? Normalmente, es decir, ten en cuenta que desde lo que es la fase de la idea, si tú tienes un proyecto, tengo una idea, escribo un guión, ¿vale? Ese guión tendrás que hacer lo que es un desglose, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora Netflix, muchas veces hay productoras que te lo piden, que presentes lo que es una Biblia, hay otros que te presentes lo que es el talento, que presentes el guión, que presentes la idea. Pero si eres tú el productor y lo tienes que hacer, tienes que presentarlo a las ayudas del Ministerio, a las ayudas de la Generalitat Valenciana, etcétera, etcétera. Tendrás que tener lo que es un plan de producción y tendrás que tener lo que es un presupuesto. Por lo tanto, la fase de desglose y localizaciones tiene que ser previa al plan de rodaje y al presupuesto. No puedes hacer un buen presupuesto ni un buen plan de rodaje si no tienes unas buenas localizaciones, y no puedes tener unas localizaciones si no has hecho un buen desglose. Es decir, esto es así. Entonces, claro, ¿con qué antelación? Depende. Lo lógico es hacer, yo por mi experiencia lo que he hecho ha sido localizaciones previas, es decir, poner unas localizaciones que encajen con el guión y que más o menos yo sepa que pudieran ser. Luego ya de eso, de esa fase de proyecto a la fase de realización real, pues puede variar bastante en función de las facilidades que me dé la administración de una región, de una población u otra, los incentivos fiscales, o por ejemplo también si encuentro un coproductor que es gallego, o encuentro un coproductor que es alemán, o encuentro un coproductor que es mexicano. Entonces ahí varían los actores, te varían las localizaciones, te varía todo. Pero lo aconsejable, es decir, por ejemplo, Garci, sus proyectos, estaba casi un año preparándolos. Una vez que decía motor, era ya de corrido, porque ya todos los imprevistos posibles, pero es que preparar un producto visual es muy barato. Es alguien entre, como digo yo, el ayudante de dirección, o alguien que conozca al director, o el director, y alguien que sepa de producción, te puedes hacer una preparación muy exhaustiva de lo que vas a necesitarlo para el rodaje, y puedes tener lo que es todo resuelto, el tema de logística, el tema de permisos, el tema de lo que son localizaciones, el tema de fechas, un montón de datos que luego hacen que el proyecto vaya de un tirón. Siempre hay imprevistos, ¿vale? Porque siempre está lo que es, pues, Murphy y sus cosas, ¿vale? Que siempre, por mucho que tengas lo que son una serie de datos, pues siempre viene unas obras públicas, o viene alguna cosa, o un temporal, la climatología, o un político, o cualquier historia que cambia que son las reglas del juego que tú tenías previstas.
pero normalmente el que prepara bien las cosas, Hitchcock decía que lo más divertido, lo más emocionante, lo que a él le gustaba más era la preparación. Es decir, el guión, elegir las localizaciones, los actores, el guión técnico. Es decir, una vez que decía motor, él se aburría. Decía que hacer la película, porque ya la imaginaba, ya la había puesto, para que no cualquiera, pero casi, un buen técnico, lo pudiera llevar a cabo. Porque la tenía en su cabeza y sabía lo que necesitaba, lo que iba a montar, cómo iba a sonar y lo que se iba a ver. Entonces, decía, si ya he elegido hasta esa... De hecho, en las películas de Hitchcock, si os fijáis, hacen unos sacrificios enormes. En muchas películas se ve el forillo, se ve que decir un puerto o ciertas cosas es un forillo pintado, pero es que le da igual, porque el efecto dramático que él busca se satisface con la toma que él tiene planteada y los actores. Entonces, no busca lo que son normalmente grandes efectos, es decir, de, no sé, Memorias de África, gran plano general de la sabana africana desde un avión, etcétera, etcétera, con una música que suena y tal. Él la música la tiene, los actores lo tienen, pero le da igual si el avión está con un fondo por detrás que está... No hace falta que sea real, ¿vale? ¿Y eso, por ejemplo, en la actualidad también funcionaría? ¿O ya no? Bueno, él también trabajaba en blanco y negro, algunas de sus películas, cosa que el blanco y negro ayuda mucho a los efectos, ¿vale? Pero evidentemente, por ejemplo, Woody Allen. Woody Allen utiliza interiores y exteriores naturales, no utiliza decorados. A mí siempre venía, con todos los respetos, el periodista listo, el cinéfilo de turno, y me preguntaba que por qué Woody Allen no rodaba en Ciudad de la Luz. Dice, bueno, pues háztelo ver, ve la filmografía de Woody Allen y dime cuándo ha rodado en un estudio, ¿vale? No lo ha hecho en la vida. Es decir, se caracteriza precisamente la Escuela de Nueva York, pues como aquí en su día Berlanga y sus colegas, sus coetáneos, de buscar lo que son exteriores e interiores naturales, buscando un realismo, buscando una fotografía, buscando lo que es algo que en un estudio le parece más artificial, que no lo necesita, ¿vale? Entonces, de hecho ahora Woody Allen, el grupo MediaPro, está en una producción que está en Asturias, precisamente, ¿vale? Y todos son exteriores, evidentemente. Entonces, claro, es decir, depende de tu película. Es decir, Woody Allen perfectamente, que dices que se nota que sea un interior natural o no, yo lo dudo. Hoy en día lo dudo, que eso se note. Ahora también se está utilizando los 300, por ejemplo. Se está utilizando mucho meterse en un plató, croma verde alrededor, y ala, a luchas, espectáculo, es decir, ¿qué quieres? ¿Un maremoto? ¿Qué quieres? ¿Una batalla? ¿Qué quieres? Lo que necesites. Hay mucho virtual y además pasa una cosa, la juventud que viene está acostumbrada a los videojuegos, es decir, y cada vez de un videojuego a una película empieza a haber menos diferencias salvo los personajes reales, con lo cual hay gente que lo que quiere es la acción, lo que es la historia, y sacrifica lo que es un poco esos grandes planos generales que se rodaban en 70 milímetros, es decir, y que tenían lo que era una fotografía súper mega cuidada, etcétera, etcétera. De hecho, ahora mismo en la Guerra de las Galaxias, que se ha rodado en Jordania, en el desierto que hay allí, que no me acuerdo ahora el nombre, lo que se ha utilizado, claro, al final es parte verdad, y luego han hecho la mayor estructura, han inventado una cosa que son, en vez de contenedores con el trapo verde, es una estructura hinchable que admite hasta, no sé si son 20 metros así, es decir, con refuerzos, es decir, con lo cual te montan allí en medio del desierto de Beirut, es decir, una estructura brutal para hacerte una ciudad, es decir, con unas estructuras que son hinchables, que son apilables y que te permiten recrear lo que tú quieras, parte real, que es el desierto, y parte digital, ¿vale? Entonces, claro, esa mezcla en las grandes Marvel, todos los que tenemos una edad, los de cuarto, que veo, el de cuarto, y los profesores, todos hemos, por lo menos yo era un gran aficionado a Spider-Man, Capitán América, Dan Defensor, 1000 historias, pero claro, no se podían llevar a la pantalla porque no había efectos digitales que fueran creíbles. Había sus intentos, con mayor o menor fortuna, pero no tal. Ahora fíjate, Marvel es el gran estudio, le está robando protagonismo a Disney, que si no fuera por la Guerra de las Galaxias o otros formatos que está sacando, la juventud, es decir, Blancanieves, mi hijo no sabe quién es Blancanieves y los 7 enanitos, ni sabe por qué Cenicienta le pasó lo que le pasó, ni el príncipe, ni nada, es decir, no tiene ni idea. Si va a Disneylandia será porque está allí la Guerra de las Galaxias, por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? Pues vamos a ver lo imposible. A ver, fijaos, lo imposible se rueda
lo que buscaban realmente no era el water tank de Ciudad Luz, lo que buscaban era un canal en el cual pudieran recrear lo que era el tsunami. De hecho, hay dos partes. Una parte ruedan lo que es el tsunami, lo que es el efecto del tsunami, se van a Tailandia, ruedan en el hotel que encuentran las ruinas y que tienen que rehacer lo suficiente para rodar lo que son las tomas. Ese hotel lo recrean luego en Ciudad Luz a escala y hacen lo que es el efecto de que el tsunami lo arrasa, con 8 cámaras, 4 aéreas y 4 a ras de suelo. Porque claro, cuando tiras la ola, solo tienes la maqueta, solo tienes un intento, ¿vale? Es decir, una vez que lo arrasa, se acabó la maqueta y lo que conlleva. Algo parecido sucedió, lo habréis oído, en lo que es Lo que el viento se llevó, que quemaron todos los decorados que había en Hollywood en aquel entonces, utilizaron todas las cámaras que había entonces en Hollywood, que eran 8, y es el famoso incendio de Atlanta, en el cual van en un carromato atravesando lo que son zonas incendiadas y salen de la ciudad. Utilizaron, que hace gracia, 7 u 8 cámaras que eran todas las que había en Hollywood y quemaron los decorados. Claro, la toma era única. O la tomaban, o una vez que se hubieran quemado, se acabó la toma, ¿vale? Pues esto es algo igual. ¿Por qué no se rodó todo en España? Una cuestión lógica. Aquí no tenemos tantos tailandeses. Quiere decir, hay una toma, no reíros, es decir, tenemos de casi todo, tenemos griegos, tenemos romanos, tenemos incluso árabes, que hemos hecho de árabes 1000 veces. En Juego de Tronos hacemos de todo, porque ahí salen en Juego de Tronos los diferentes reinos y son españoles, cientos de españoles. Pero tailandeses no, es decir, tailandeses no es algo que pudiéramos encontrar en las cantidades que necesitaban en lo que era la película. Con lo cual, se tuvieron que ir a Tailandia y además tuvieron la suerte de que ese hotel donde lo ruedan todavía no había sido reformado, con lo cual lo utilizan de base para lo que es luego la maqueta, ¿vale? Vamos a verlo, y es la primera vez que el ranchito junto con Pau Costa obtiene un premio, que es la primera vez. Necesitábamos unos 15 metros de ancho y necesitábamos 60 metros de largo. Pues según eso calculamos las bombas y al final pues hicimos 35 bombas. Tiene potencia, pero tampoco puedes meter un actor en un agua demasiado violento realmente. Entonces conseguimos 2 raíles como con vagonetas y iba un actor en cada lado para poder tirarles y probar la velocidad y tirarlos para adelante y para atrás. Los actores solo tienen que actuar y no preocuparse de todo lo que hay alrededor. Sentada y era como un motor hidráulico que hace que gire lo más de que queramos. Era un poco para formar el caos, ¿no? Y actuaba a veces tan real que parecía realmente que estaba ahogando, que daba miedo, era como, para, ¿qué pasa? Pero ella que estaba actuando de la forma que actuó. Construimos un pared de madera, protegido con una goma puma, entonces tirábamos con él con un motor. Y eran cables tirados y un motor a la especialista, para enganchar ahí y tirábamos para atrás y no sé.
Eso es Tailandia. 4 depósitos de agua, que son 4 litros de agua, y les tiramos directamente encima de los factores de una rampa. Y los depósitos los copiaron de los que había en Ciudad de la Luz. Los tic-tac. Esto es Ciudad de la Luz. La maqueta en Ciudad de la Luz, después de rodar en el hotel de Tailandia. Aquí ya ha pasado, porque ya... Estuve trabajando con la empresa de Edinburgh, que es una que se dedica a construir de agua, y ellos se ayudaron a diseñar un tipo de depósito para soltar el agua y hacer una rampa y construir. Pues ellos hicieron un diseño y nosotros diseñamos el sistema para abrir las puertas y eso era como trabajamos conjuntamente con ellos. Y ahí estoy yo. Ver las cámaras que había arriba, las cámaras que hay abajo, que había varias. Pero al principio no creía que fuera capaz de hacerlo. Y luego lo que hicieron fueron más olas, ¿vale? ¿Os acordáis la segunda ola cuando están ellos? Como veis, hay planos en Tailandia, hay planos en Ciudad de la Luz, en el water tank exterior, hay planos en el water tank interior del plató 3, que es 10 por 10 por 3 de profundidad, que es donde está el giratuto, donde está ese muro que se parte, que es ella que le libera. Y luego, por ejemplo, dentro de lo que era el water tank, habían tomas que eran auxiliares. Es decir, que es cuando ella está así en el cristal, que le golpea la ola, que vibra. Realmente ahí la que se lleva, no se llevó una, se llevó 7 u 8 olazos, fue la doble. De hecho, cada vez que no se le ve la cara a Naomi, la que está en el agua más horas que la propia Naomi, es la doble que se lleva todo lo que son los golpes de ola y todo lo que son las, digamos, secuencias que requieren mayor esfuerzo. Incluso también las de planificación. Es decir, antes de que Naomi sea sometida al giratuto, para que no le pase nada y probar la intensidad del giratuto, etcétera, ¿a quién meten? A la doble. A la doble la hacen girar, ven hasta donde aguanta, ven tal, y luego ya pasa Naomi con el agua calentita, los buzos y toda la seguridad para hacer la toma. De hecho, la toma que más tiempo se tardó en hacer, que se utiliza en la promo, es esta que ya sale del agua, que se hizo con una cámara de estas ultra slow que graba lo que es fotograma, etcétera, etcétera, y hasta que quedó como le gustaba a Bayona, sin que al salir del agua se le quedara algo raro, es decir, que no fuera estético a Naomi, lo tuvieron que repetir varias veces. Es decir, pero es el planito esa que se utiliza al principio. ¿Alguna pregunta? Nada, de verdad no tengo curiosidad por nada más. Yo salgo ahí, es decir, no porque me llamaran, sino porque empecé a ver las cámaras que las subían para arriba, venía de comer y dije, uy, aquí ya por fin lo van a hacer, porque lo querían tener en secreto, y me subí para arriba y lo vi de casualidad. Es decir, lo que es, nos hicieron retirarnos 3 metros, porque estaba Bayona, Sandra, todos los productores ejecutivos ahí, como si fuera en los toros, para hacer lo que era pulsar el botoncito. Es decir, de hecho el botón tuvieron que pulsarlo porque empezaba a tener escapes de agua, es decir, y si no pulsaban el botón podían tener problemas. Y eso de que dice, de que las bombas, como si lo hubiera planificado la primera, estuvieron casi 2 meses haciendo intentos con diferentes sistemas hasta que consiguieron lo de las bombas, lo de los rieles y todo esto que cuenta, pero digamos que ahí yo recuerdo, hubo ahí, trajeron 25 contenedores apilados de formas diferentes para hacer un golpe de ola, no funcionó, trajeron otra, bueno, no lo encontraron a la primera, os lo garantizo porque esa lo viví yo. Es como por ejemplo el tema de lo que es el water tank interior, que se quedaba pequeño para lo que ellos necesitaban. ¿No tenéis curiosidad por nada más? ¿De todo? Vale, pues entonces os empezaré a contar brevemente. ¿Hay gente de primero? ¿No? Soy de tercero. Pues esto. Vale, pues entonces, el desglose, ¿sabéis lo que es? ¿Habéis hecho un desglose?
¿Qué tal? ¿Qué dificultades habéis tenido? Venga. Una vez haciendo un desglose ninguna, para encontrar las cosas después. ¿Pero sois capaces de imaginar cuando lees el guión de otra persona lo que va a hacer esa otra persona? Sí. Todas las necesidades que aparecen de atrezo, del fondo, de ambientación, de lo que es, lo que se ve y lo que no se ve y lo que se necesita que esté ese día allí. En principio sí, yo no a lo mejor se me escapa. Considera que sus producciones no son mega producciones, son producciones pequeñas. Intentamos ajustarnos más a lo que tenemos a nuestro alrededor, que está más a mano, que no a algo que sea mucho más complicado. Sí, sí, pero a mí me ha pasado de, por ejemplo, película, un señor se enciende un puro, ¿vale? Y llegará el día, está el señor, está el puro, pero ¿con qué enciende el puro? Se le ha olvidado, a decir, a alguien traer pues el mechero adecuado o incluso el cortapuros que necesitas, es decir, porque tú no te fumas un puro directamente, tú tienes un cortapuros que cortas un trozo y luego lo enciendes. No lo había, no estaba. Es decir, como ese pequeño ejemplo, te digo muchos más. Es decir, hay un vehículo, sí, pero el vehículo ¿cómo? Es decir, ¿de qué color tal? Que esté limpio, que no esté limpio, los parabrisas, ya sabemos lo que pasa. Es decir, hay un montón de detalles, de pequeños detalles, que en el desglose, el tener lo que son, claro, en principio el director de producción hace uno, ¿vale? Que son secuencias mecánicas, etcétera, que es lo que, sobre todo, tiene lo que son las localizaciones. Pero luego cada departamento tiene que hacer el suyo. El director de fotografía, el director de vestuario, maquillaje, peluquería, es decir, el de atrezo, el de efectos especiales. Entonces, claro, el problema es que si a uno se le olvida una cosa, la historia no sale. Entonces, hacer un buen desglose es fundamental para que luego, es decir, el resultado, primero, presupuestarlo y luego que esté allí. Lo que no esté en el desglose, no se presupueste, no estará allí, para que lo entendáis un poco. Allí en Ciudad de la Luz se veía perfectamente, pero en los rodajes se ve. Es decir, cuando aquí esto es el rodaje, en el rodaje, ¿quién manda? ¿Quién es? No. El que no te deja entrar, ¿no? El que te le vas a tener que pedir permiso, que es, por así decirlo, el comandante en mando de lo que es el set de rodaje, es el ayudante de dirección. Tú no entras a un rodaje si el ayudante de dirección, estoy hablando de cine, ¿eh? ¿Vale? ¿Y quién es el que manda para que estos señores tengan los actores, tengan las cámaras, tengan la iluminación, tengan el vestuario y tengan todos los inputs que necesita? No, el director de producción. En el rodaje, estoy hablando del rodaje, ¿eh? Está claro que el director de producción, ¿a quién obedece? Al productor ejecutivo. Y está claro que el ayudante de dirección sigue las órdenes del director. Pero el que te va a tirar del plató o te va a pegar la bronca o tal, no es el director, es el ayudante de dirección. Y el que va a discutir con, es decir, el director de producción o el productor porque necesita cosas que no están aquí, o porque necesita más tiempo, o por lo que sea, van a ser, o la orden, incluso la orden de trabajo, van a ser estos dos. Aunque realmente lo esté haciendo el segundo ayudante, la orden de citación, y la esté supervisando el jefe. Pero si hay un problema, es decir, en el cine todavía, parece mentira, pero es como rango militar. Quiere decir, cuando ahí dicen jerarquía, quiere decir, yo soy el director de producción, me viene el segundo ayudante y me dice, oye, que es que mañana voy a hacer no sé qué, y me cambia el plan de trabajo, y dices, alto aquí. Yo soy jefe de producción, tú eres el segundo ayudante, no, tengo que hablar, o me viene tu jefe y habla con el mío, o mañana lo que me estás pidiendo y estás diciendo no ocurrirá. ¿Vale? Entonces, el tema está que para poder tener lo que es cumplir con un plan de rodaje, que son 9 semanas normalmente, que tiene sus ciclos de mayor o menor esfuerzo, donde tienes que hacer casi una especie de ejercicio de vamos a entrar, el equipo se conoce, esto empieza a rodar, no pongamos muchos planos, vamos a hacer que esto circule, vamos a coger ritmo, luego del ritmo vendrán ahí un traslado, esto baja, es decir, tienes que pensar en el equipo humano que va a rodar la película, es decir,
durante esas 9 semanas para sacarle el máximo partido y no pedir imposibles. Pero es que ese plan de trabajo se traduce en algo que es muy difícil de cambiar, que es el presupuesto. Y de hecho en las grandes producciones hay un señor que se llama un controller, que está supervisando constantemente el que las desviaciones de presupuesto no excedan una cantidad razonable que tienen prevista, que puede ser un 1, un 2, un 3, un 5% máximo, en función del presupuesto. Porque este señor es el que permite que la película se haga con una cosa que se llama el complexion bond, que es un seguro de buen fin que, es decir, hace que toda la producción salga adelante. De hecho, nosotros en Ciudad de la Luz acuñamos un nombre que era bondable, porque había muy pocos directores de producción que el complexion bond creyera que estaban capacitados para manejar películas de 25, 50 o 100 millones, porque en España habían habido muy pocas producciones de ese calibre. Cuando estamos jugando en la Champions League sí que hay un control, ¿vale? Y hay unos riesgos. Si el director ha hecho algo semejante, si el director de producción ha hecho algo semejante, los actores, ¿por qué los actores mayores no se les contrata? Porque son un riesgo. Con lo cual el complexion bond y el seguro se dispara. ¿Por qué no se rueda en países donde hay conflicto? Porque el complexion bond se dispara. Y estamos hablando de que en vez de 1 millón de euros te puede costar el complexion bond 2, 3, 5 o 10 millones. ¿Vale? Desglose. Tema localizaciones. ¿Lo tenéis claro? ¿También? ¿Qué miráis en una localización? Que se ajuste a ¿qué necesidades? Vale. ¿Os documentáis adecuadamente? Por ejemplo, paisajes. A lo mejor en cosas más sencillas como una habitación o un bar, a lo mejor una documentación muy excesiva puede evitarse. Pero si quieres hacer un museo, quieres hacer un paisaje, un bosque y demás, ahí sí necesitarías investigar un poco cuál es la zona más adecuada, si te viene bien, si crees que está adecuada con lo que presenta el guión. Como por ejemplo, sales a buscar. Voy a documentarme dónde puedo encontrar un bosque y luego me voy a ese bosque a ver cuál me queda mejor, o sea, cuál me conviene. Error. Primero te tienes que documentar sobre cuándo transcurre la película, que de qué época y qué tipo de bosque es el que necesitas. Porque, por ejemplo, es decir, si vas a un bosque y resulta que hay una palmera, y en aquella época, por ejemplo, en Grecia no había palmeras, o por ejemplo te encuentras con un eucalipto y no hay eucaliptus, o por ejemplo hay, no sé, un árbol que donde tú estás localizando no existe ese árbol. Por ejemplo, Su Majestad Minor, uno de los paisajes que buscaba era exteriores. No podía haber eucaliptus, porque estamos hablando, esa película se supone que era la continuación del Fuego y transcurría en la Grecia prehelénica. No puedes ver un eucaliptus, porque un eucaliptus son de Australia. Salvo que hagas una película de los años 70 en España, que entonces sí, porque como repoblaron eucaliptus, los puedes utilizar. O no puedes utilizar, o no puede haber una pita, o no puede haber, por ejemplo, nísperos, o no puede haber una serie de cultivos que en Grecia no existían. Puede haber olivo, puede haber cipreses, puede haber pinos. Entonces, primero tienes que saber qué tienes que buscar. Pero una vez hay los bosques que tienes disponibles con las características que tú te has documentado y necesitas. Pero primero te tienes que... Ya, claro, eso sí. De las opciones que tienes, ¿cuál es el que mejor se ajusta? O cuál está menos protegido. Que técnicamente están iguales. O cuál está menos protegido, o qué meses ese bosque tiene anida un pajarito que resulta que no te va a dejar rodar, o si es privado, si es público, qué logística tiene de acceso. Es decir, porque por ejemplo, hay un tema que ahora enseñaré en Ciudad de la Luz. Hay una cosa que se llama una isocrona. En Ciudad de la Luz se rodaron 62 películas. Y cuando tú haces un plan de rodaje, intentas hacer un campamento, y de ese campamento, donde tienes el alojamiento, tienes los camiones, tienes todo el equipo, intentas moverte lo menos posible. Por lo tanto, cuando Ciudad de la Luz estaba aquí, había una isocrona, que además se ve en el mapa de lo que es la provincia de Alicante, donde el punto superior es Denia y el punto inferior viene a ser Orihuela. Es decir, 1 hora de camión, más o menos, porque ten en cuenta que es 1 hora de ida, 1 hora de vuelta. Son 2 horas de jornada laboral que pierde el productor, ¿vale? Y 1 hora hacia el interior.
Con lo cual se forma una isocrona donde si el bosque está aquí, no te vale. Te van a decir, no, búscame un bosque. Además, todos piden lo mismo, a 15 kilómetros, a un cuarto de hora. Dice, ya, pero es que aquí los bosques no salen como los champiñones. Es decir, no hay bosque donde queremos. O como donde hay una zona en el litoral que esté libre. Entonces, y aparte lo que te cuento es que dice, no, es que ya no me dijo que esto era un bosque prehelénico y las especies de árboles que había. No, vas preguntando y al final eres tú el que tiene que hacer muchas veces el briefing, decir, ¿qué es lo que busca usted? Esto, para tú llegar a tu documentación antes de salir a ningún sitio. Y tienes que empezar a buscar lo más cercano y luego si ves que no funciona, irte a lo más lejano y decir, lo siento, pero solo funciona esto. Si es lo que usted quiere. Si no, tiene aquí un plan B, que lo tiene a 10 minutos, pero igual solo tiene 180 grados. Porque otra cosa que tiene el cine, que es que, como sabéis, cuando se rueda una conversación, tenemos aquí un tiro de cámara, aquí otro, y al director le gusta hacer pues un steady o un traveling alrededor. Hostia, que tengo 180 grados, no, tengo 360 grados de vista que tiene que tener lo que es raccord con la época. Los cables, edificios de otra época, esto no me gusta, bueno, pon tela verde. Pero tela verde significa un gasto, volvemos a lo mismo, en efectos. ¿Vale? Entonces, es bastante más complicado a veces de lo que parece. ¿Tenéis dudas? Os hago un repaso rápido. Y os pregunto, el Power. ¿Qué queréis? Yo he venido aquí para que vosotros sepáis que dentro de lo que es la oferta laboral en preproducción hay una serie de puestos de trabajo como son el Location Scout, que es el que hace la búsqueda, o Location Manager, que es el que desde el principio al final de la producción se hace cargo de la localización. Digamos que es el primero que entra y el último que sale. La entrega en las mismas condiciones, se encarga de pedir permisos, los trámites, todo lo necesario. Ahora mismo ya te digo, los localizadores Alocat, que es una asociación de localizadores catalanes, de hecho hay gente de comunicación audiovisual que ha estudiado, es decir, y que ha terminado trabajando de ello, es decir, con la burbuja de las OTTs, es decir, ahora mismo están todos trabajando, no hay ninguno disponible. Hay overbooking ahora mismo, los que os graduéis y os metáis en alguna producción, tenéis ahí unos, no se sabe cuánto durará, 2, 3, 5 años, en los cuales Netflix, Apple, Amazon, es decir, y todas las plataformas, junto con los antiguos, como Telecinco, Antena 3, Movistar, etcétera, están compitiendo por su franja, por su cliente. Con lo cual hay más producción en España que en los últimos 10 años. Es decir, y además la financiación que tienen estas plataformas es diferente a la convencional. No necesitan el Ministerio de Cultura, no necesitan lo que son esas subvenciones, porque directamente tienen su propia fuente de financiación, que son las plataformas. ¿Vale? Otro gran aliado son las Field Commission. Ahí en Field Commission hay de todo. Suelen ser gente técnicos de cultura, técnicos de turismo, gente del audiovisual, hay poca. De hecho, de los 32 socios, gente que tuviéramos relación o que viniéramos del audiovisual, había 2 o 3. El resto eran funcionarios de cultura o turismo. Pero puede ser también una salida en el futuro, porque hace falta alguien que sea un profesional, ¿vale? Que controle y que asesore correctamente a los productores que vienen de fuera. Dicho esto, ¿queréis hacer alguna pregunta más? ¿O suelto el PowerPoint? Yo creo que puedes empezar con el PowerPoint si surgen preguntas durante lo que vamos haciendo. Te vamos a interrumpir. Yo tengo unas cuantas apuntadas. Pues pregunta. No sé, para empezar, yo quiero rodar en Elche. Sí. ¿Cuál es mi primera opción para dirigirme? ¿Busco una Field Commission en la ciudad? ¿Pero qué quieres rodar en Elche? Quiero rodar exteriores y en, no sé, unas salas de cine. Municipal. No, las que haya, me da igual las salas. Interior. Puedes hablar con la Elche Field Office y preguntar y que te asesore qué salas. Elche Field Office, que existe. Hay una oficina municipal. Lo que sería una Field Office. equivalente a la Field Commission
No, Elche Film Office es una oficina municipal que atiende a los rodajes, a los productores nacionales e internacionales. ¿Ciudad tiene una oficina? No todas las ciudades, pero Elche la tiene. Si es obligatorio que la tengan, no la tienen, depende de... No es obligatorio, es como una oficina de turismo. ¿Es obligatorio que haya oficinas de turismo en las ciudades? Pregunto si tienen esta Film Office. Al ayuntamiento. Ayuntamiento. Las Film Office son municipales. Elche Film Office depende de Visit Elche y está, además funciona muy bien. Depende de turismo. Aquí depende de turismo, en otros sitios depende de cultura, en otros sitios depende de empresas públicas, depende. Hay un directorio que se llama Spain Film Commission, donde tienes más de 32, en todas repartidas por toda España. Agrupa a todas, Agrupa muchas, no están todas. no están todas. Digamos que agrupa sobre todo a las regionales, provinciales o a las más activas. Por ejemplo, antes teníamos 7 socios canarios, ahora han creado Canarias Island Film. Es decir, entonces se ha dado de alta la regional y los diferentes islas se han dado de baja. Entonces ahora está la representante de las Canarias. La Spain Film Commission tiene un directorio de... Fantástico. De las que son socias. Y por ejemplo, la de Elche está No está ahí porque no es socia. El venidor sí que es. Es decir, era la Comunidad Valenciana Film Commission, pero desapareció la Comunidad Valenciana Film Commission por motivos X, que no voy a entrar, en el cual trabajaba yo, y había una red de 29. De las 29, 23 estaban en la provincia de Alicante. Esas 23 ahora están bajo el sello de Costa Blanca, bueno, 23 y alguna más o menos, de Costa Blanca. Costa Blanca, el patronato Costa Blanca, es decir, ha creado esa red de Alicante, es decir, y tiene ahí lo que son los municipios. Te pueden meter y están. Costa Blanca, turismo. Costa Blanca Turismo. Vamos a ver. Turismo, por ejemplo, de la Unidad Valenciana no lo ve. De hecho, va a destinar 80 o 90.000 euros a través de PAV, la Asociación de Productores Valencianos, para hacer promoción de la Comunidad Valenciana como plató de rodaje. Pero se equivoca. Es decir, tú cuando haces la promoción de un territorio, luego tienes que hacer la gestión de los rodajes en ese territorio y luego la rentabilización de lo que son los rodajes que has tenido. Entonces, los de turismo siempre dicen lo mismo. Yo lo que quiero hacer es turismo cinematográfico. Ya, pero para que venga Juego de Tronos, primero tienes que captarlo. Segundo, tienes que gestionar el rodaje. Y tercero, cuando tú gestionas ese rodaje, de los favores que haces, le puedes pedir que te dé imágenes o te puede pedir una serie de cosas. En la Comunidad Valenciana, turismo... Imagino que soy Juego de Tronos y a mí me abren las puertas en el Castillo de Peníscola y en el Palacio Real si hace falta. Ahora, yo soy No te creas. fulanito de tal y no me hace ni puñetero caso. No te creas. Si no dejo, la Alhambra, por ejemplo, la Alhambra durante muchos años, el patronato de la Alhambra decía que no rodaba ni Dios. Y no rodaba ni Dios. Quiere decir, Ridley Scott vino aquí a rodar nada más ni nada menos que una película sobre Colón. Los andaluces le vendieron la Alhambra, la Mezquita de Córdoba y otra localización más que no me acuerdo. No le dejaron rodar en ninguna. Y Ridley Scott dijo que no volvía a España ni loco, que le habían engañado. Hasta Si eso que... le pasa a Ridley Scott, ¿a mí qué me pasa? Quiero decir, ¿a mí quién me da permiso para rodar algo? Te estoy hablando de una época cuando se rodó 1492, estamos hablando de una época de 1992. Ha cambiado mucho, pero la primera serie que deja rodar la Alhambra es Isabel. Es una producción para Televisión Española. Entonces, no, es que hay escenarios que sí pueden ser y escenarios que no pueden ser. Perdona que te interrumpa, yo me pongo en el caso de mis estudiantes, ¿vale? En el caso de nuestros estudiantes de comunicación visual. Entonces, sus proyectos... Pero tienes que no solo pensar en estudiantes, tienes que pensar también en que van a ser profesionales. Vale, esa es la segunda parte. Ahora, la que me interesa a mí es lo que tienen que rodar el año que viene. ¿Cuáles son sus 2 primeros pasos para...? Primero, saber qué quieren rodar. Segundo, si es privado, si es un cine y es privado, pueden ponerse en contacto directamente con ellos. Todo lo que es privado, es decir, no requiere de permisos más allá de que te autorice el propio propietario. Otra cosa es que digan, no, necesito ocupación de vía pública. Pues entonces, si hay una Film Office, la Film Office. Si no hay Film Office, pues el jefe de policía, si no el Departamento de Ocupación de Vía Pública, es que hay muchos. Es que cada año... Por ejemplo, va a ser relativamente, no sé... Hay de todo. Vamos a ver, ¿tú has ido a oficinas de turismo? ¿Tú has ido a oficinas de turismo? Yo, algunas sí. Hay algunas donde la chica que te atiende, hay un diálogo, te asesora magníficamente.
Aparte de las oficinas, las Turisinfo, que era con lo que yo quería hacer el acuerdo para hacer lo que eran las oficinas de Philoffice en la Comunidad Valenciana, la red de Philoffices, es decir, saben y tienen información desde Pilar de Horadada hasta Denia, ¿vale? Y se supone que no solo tienen la información, sino que conocen, es decir, lo que es el territorio. Las municipales, el Patronato Municipal de Alicante o el Patronato Municipal de Elche, solo tiene conocimiento de su zona. Con lo cual, si le preguntas por la albufera de Valencia, pues te va a decir que preguntes en Valencia, ¿vale? Entonces, depende de dónde vayas, depende con quién te encuentres. Hay, por ejemplo, el Campello, es decir, el Campello Philoffice, es decir, ha sido muy proclive, es decir, porque además yo les decía todo lo mismo, decía, vamos a ver, Bayona, ¿por qué rueda en Cataluña? Pues porque cuando estudió en la SCAP le atendieron muy bien en Cataluña. Lo que pasa que, bueno, las películas más famosas, los decorados que utilizó no eran precisamente en Cataluña, a lo mejor, pero bueno, porque no los tenía o lo que fuere. Pero realmente si tú cuidas a un creador, director o equipo de producción cuando están en formación, luego tendrás réditos. Cuando estábamos en el Centro de Estudio de Ciudad Luz, más o menos Campello, Alicante, Elche, que yo sepa, Alcoy, lo hacían. Problema, que tuvieron muchos problemas, es decir, no pedían permisos, no limpiaban, lo dejaban todo hecho una mierda, que limpiaran los basureros de Alicante, que para eso estaban, es decir, y se tomaban un poco a chirigota lo que eran las normas. Por ejemplo, el pasillo blanco de lo que era el centro de estudios, pues yo me quedaba en agosto con profesionales, es decir, ¿y qué haces cuando te aburres? Zasca, un pie, claro, un pasillo blanco enorme, claro, yo que era el responsable de la localización, hacía foto antes y después, y cuando el jefe de producción me lo llevaba decía, no, no soy yo, mira el día que entraste, estabas tú conmigo, ¿no te acuerdas que hicimos la foto juntos? Esto es como un coche. El problema de los estudiantes es que, desgraciadamente, mi experiencia es que la gran mayoría tendrían que aprender primero un curso de civismo y responsabilidad para estar en muchos sitios. Porque normalmente los sitios públicos que han pedido en Alicante, en algunos office o en Philoffice, les han, no vetado, pero tienen muchos problemas. Sí, porque aparte, por ejemplo, el tema de que si tú utilizas el tema del seguro escolar, entre ellos no hay problemas, pero si tú utilizas, que lo hacíamos todo con los cortos, es que antes, yo lo siento por ellos, pero es que antes era muy fácil hacer prácticas, pero es que ahora nos han complicado muchísimo la vida. Quiere decir, ellos utilizan lo que es material de aquí, con lo que es una historia que tú le has propuesto, lo que fuera, y cogen a unos amigos, y esos amigos, ¿dónde está el seguro que les protege? Si pasa algo, ¿qué? Si le cae un foco, ¿qué? Entonces, claro, el de la Philoffice te va a hacer firmar un documento como que están todos asegurados y que tenéis un seguro de responsabilidad civil de que está todo ok. Es decir, en cine, hasta el año 90 y tantos, había un montón de becarios, había un montón de gente que de figuración, sin control ninguno, hasta que Hacienda dijo, se ha acabado, como ahora con las horas extra. El que sale y empezó a tirar de figuración y a contar, ahí hay 200, a mí solo me has pedido 50, no, es que los otros son reclutas o los otros son no sé qué que han participado, me da igual, esa gente tiene que estar asegurada porque si hay un problema del rodaje, ¿a dónde vais? ¿Al hospital? No. Entonces, claro, el problema que hay muchas veces es que los estudiantes están en el límite entre lo alegal, ¿vale? Y luego la responsabilidad, si son tuyos, yo con Verónica tenía... Es decir, vamos, con la que era responsable de allí, es decir, tenía bastante, y además que yo fui productor de sus cortos, es decir, y decía, los tiempos han cambiado, es todo lo que hacíamos, no se puede hacer. Es decir, era bastante riguroso con el tema ese. Pero las Philoffice, en principio, te digo que normalmente hay un porcentaje muy alto y lo tienen en cuenta de rodaje de estudiantes. De hecho, en las estadísticas de Andalucía, Filcomisión, Cataluña, la Comunidad Valenciana, en todas partes, el tema de estudiantes, es decir, es contemplado y es una parte de las producciones que se realiza y se contempla. De hecho, hay acuerdos. Yo te iba a preguntar, tal vez haya algún tipo de acuerdos entre el centro de enseñanza y Filcomisión. Sí, sí, nosotros en principio la teníamos. Nosotros cuando estaba el Centro de Estudios de Ciudad Luz intentábamos, ya te digo, con el Campello y algunas Philoffice, es decir, Verónica llegó más prácticamente a colaborar con ellos día sí día, ¿no? Es decir, hasta que tenía un problema. Entonces ya, pues intentamos verlo. Nosotros animamos a los estudiantes a que prueben los cortos con actores, que sean amateurs, pero que no sean ellos. Nos estás diciendo, claro, que cuando van fuera, después no están cubiertos por el seguro escolar. Es que el problema lo podéis tener vosotros. ¿Cómo te acuerdas en Ciudad Luz o nos dices cómo podíamos cubrir a esos actores?
No es que la única forma es o les haces un contrato o haces que el seguro, es decir, pero es que dudo que el seguro vuestro cubra esa actividad. Es que no pueden utilizarlos. Al final los actores tienen que ser ellos. Nosotros en Ciudad de la Luz, al final los actores eran los propios, ¿no te acuerdas? Los propios alumnos la mayoría de las veces. Porque el seguro escolar no te cubre. Si tú hacías venir a tu padre o a tu hermano y le pasaba algo durante el rodaje, le caía un foco, se electrocutaba o hay un accidente, es decir, si él cuando llegaba al hospital, además que cada vez está más complejo, cuando llegas al hospital, es decir, a nivel profesional, cuando hay una urgencia nosotros lo llevamos al hospital, ¿vale? Pero muchas veces nos lo han devuelto y lo hemos tenido que llevar a la mutua, porque es donde hay que llevarlo. Es decir, cuando tú tienes una lesión profesional, ¿dónde tienes que ir? A la mutua. Es decir, ¿pero qué pasa? Hasta ahora íbamos al hospital. Cuando un niño que está federado y juega fútbol y tiene una lesión, ¿dónde hay que llevarlo? A la mutua de la federación. ¿Pero qué hacemos? Llevarlo. Claro, si lo llevas equipado con como pasa algunas madres, lo llevan equipado con el uniforme del equipo, cada día más algunos médicos dicen, pero este niño estaba jugando, sí. ¿Qué liga? ¿Está federado? Pues llévatelo. Hombre, si es algo grave te lo atienden, pero llévatelo a la mutua, llévate al sitio de la federación, porque realmente cada día más en España están siendo más rigurosos con ese tema. Pues claro, yo no puedo decir, yo soy la Field Office y me dices que vas a utilizar un efecto especial o vas a hacer algo, que vas a utilizar actores amateurs y me asusto, me digo, a ver, ¿dónde está el seguro? ¿Qué seguro tienes de responsabilidad civil? Es que te voy a pedir, yo te dejo el teatro principal, si es municipal, o te dejo un parque, o te dejo tal, pero ¿dónde está el seguro de responsabilidad civil y dónde está el seguro que os proteja a vosotros? De hecho, a los profesionales hacemos lo mismo. Si yo recuerdo cuando la película de Ridley Scott que quería rodar en el parking que estaba del edificio de oficina cerrado, y Jacobo, el de Aguamarga, nos traía pólizas de seguro que se habían equivocado y están caducadas. Es decir, pues, ¿cómo voy a meter a Bruce Willis en un parking subterráneo para realizar una secuencia de acción si el seguro de responsabilidad civil de la productora está caducado? No puedo. ¿Me entendéis o no? Es que eso vale para todos. Es que el tema ese no está bien resuelto. Pasa igual en FP. Yo creo que ahí la administración, es decir, la única forma ¿cuál es? La SCAP o la ECAM, que ellos tienen alumnos que también son actores. Entonces, como los alumnos también los cubre el centro, es decir, pero te obliga, por ejemplo, en el centro de estudios sí que había un taller de alumnos, había lo que era formación de alumnos, de actores. Entonces, como había actores que eran alumnos del centro, podían participar en las prácticas de otros alumnos que estudiaban cámara o estudiaban dirección. Pero claro, si no tienes imagina que tuvieras, por ejemplo, en la Universidad de Alicante está lo del teatro, que hay una especie de teatro amateur, un grupo de teatro. Bueno, ellos están cubiertos, esa actividad está cubierta. Entonces me imagino que ahí con una pequeña salvedad administrativa les permitirían actuar en la calle, ¿vale? Pero si no tienes un problema grave además, que no pasa nunca nada, hasta que pasa. De hecho nosotros, por ejemplo, yo soy MediaPro, es decir, el grupo MediaPro, es decir, y me voy a Denia. Y tengo un niño de 12 años que quería conocer a una de las celebrities que venían. No puedo llevarlo, ni en el coche de empresa, ni llevarlo al rodaje, ni que se asome por allí. Que si lo hago y tal me la juego, pero como pase algo, vamos, me la juego no, al día siguiente me tiran a la calle. Es decir, sí, porque es que no puedes reclamar. Antes había mucha más libertad en todo esto. Fíjate ahora con el tema del registro de horas en nuestro sector. Yo estaba la semana pasada 11 más 1, puedo decir algo. ¿Cómo llevo yo el registro de horas que he hecho? Es decir, las horas extra y 1000 historias. Claro, son cosas, la verdad que la normativa a veces va más adelante de las soluciones que nos dan a ti como profesor para poder que tus alumnos hagan cosas. De todas formas, por ejemplo, estos documentos que se firman de exclusión de responsabilidad, o sea, yo voy a hacer no sé qué y firmo un documento en el cual digo, si me pasa algo es bajo mi responsabilidad. ¿Eso ayuda? Pero es que estás incumpliendo la ley. Es decir, es que es mentira. Es decir, es que tú estás en una actividad que debería estar reglada y debería estar reglamentada. Es decir, yo no puedo hacer, por ejemplo, el tema de los drones. Yo puedo sobrevolar un dron si los que están debajo me autorizan en un espacio que reúna la ley y tal. En una calle de una ciudad no.
Por ejemplo, en Pamplona, los Sanfermines tuvieron que hacer con cablecam. Es decir, ¿por qué? Porque realmente el dron en la ciudad no puede estar. Con lo cual a veces dices, no, yo es que firmo y que si pasa el dron y me hace algo, me da igual. Ya, pero es que la ley está por encima de tu propia voluntad. Es decir, la ley te protege por encima de tu voluntad. Es decir, tú no puedes estar en un rodaje diciendo que eximes al equipo de lo que te pase. No lo sé. Laboral, es que ten en cuenta que una práctica no es laboral, pero sí que tiene que tener lo que es una tramitación administrativa como tal práctica. Entonces dices, yo soy un actor, vale, que quiero participar en esa práctica. ¿Qué fórmula? Pues habrá que buscar una fórmula administrativa que le cubra. Lo lógico sería que hubiera un seguro de la práctica que le cubriera. Te voy a poner un ejemplo. La revolución del cubata, que era el año del chimpún, yo utilicé un material de cámara de FP2 para hacer lo que era cuando los PAF empezaron a cerrar a las 3 de la mañana, a un chaval le pisaron la cabeza delante de nosotros, lo grabamos y nos compró la noticia Canal No. Como estudiantes de FP éramos los héroes, casi nos expulsan. Porque habíamos utilizado material y eso que teníamos el permiso del profesor y de todo, y estamos haciendo una práctica de un documental sobre el cierre de bares a las 3 de la mañana. Pero de repente se montó allí la mundial, se montó una historia, a nosotros nos protegió un tío de Canal No que venía y tal, porque la Policía Nacional nos quería quitar la cámara, y según algunos profesores, sometimos al equipo de FP a un riesgo de rotura innecesario. De hecho, utilizaron esas imágenes como prueba en un juicio, porque al tío le pisaron la cabeza, tal cual le pisaron la cabeza, así, zasca, contra el pavimento. Entonces, claro, decir, ¿estábamos cubiertos nosotros? Sí. ¿Estaba cubierto el material ante un algarabía como la que se montó? Pues según los más conservadores, nos teníamos que haber retirado, porque el material, ahí nos hubieran dicho, ustedes han metido en un alboroto, que además que yo tiraba en tal. Entonces, claro, a veces es un terreno muy complicado. Bueno, ¿y qué hacíamos con la venta de la noticia? Que nos la querían comprar, pero no estaba pensado que pudiéramos venderla. Es decir, nos estamos haciendo prácticas de noticias, pero no podíamos vender la noticia. Y te hablo de hace unos cuantos años, pero esa solución no hay. Pero bueno, yo esas dudas, si quieres, te doy luego el teléfono y te las contesto aparte. Pero bueno, las prácticas es una cosa y la realidad es otra. Cuando tú estás trabajando en una empresa, todo, tiene que haber permisos, tiene que haber contratos, tiene que estar todo perfectamente regulado, tú estás perfectamente contratado, todo el mundo que entra en el rodaje tiene que estar dado de alta, es decir, y todo tiene que tener lo que es los trámites adecuados, los permisos adecuados y los carnets. Es decir, por ejemplo, un tío el otro día, es que soy holandés y tengo un permiso de dron en Holanda, ya, pero es que la ley, es decir, hace que en España o tienes el permiso de dron en España o no puedes volarlo. Oye, si vuelo y no pasa nada y no me pillan, pues bueno, esto es como el que conduce borracho. Si no te pillan no pasa nada, eso sí. Como llega la Guardia Civil te diga documentación y tú dices, no tengo el contrato, tengo el dron en Holanda. Y dice, vale, pero es que en España hace falta el dron español. Te incautan el dron, te incautan las imágenes y se acabó el rodaje. Es que se acabó el rodaje. Hemos hablado de estudiantes en prácticas y de empresas profesionales en rodajes profesionales. Y el término intermedio, es decir, el estudiante ya no está en la universidad, el estudiante ha terminado y quiere rodar un corto. ¿Y qué? O sea, no hay dinero, no hay producción, no hay contratos, no hay nada de nada. O sea, que mejor que se oculte, ¿no? Que vaya con pasamontañas o que... Vamos a ver, es que ¿tú conducirías sin carnet y sin seguro? No me dejan. No, sí que te dejan, lo puedes hacer. No me dejan poner una multa. Ah, pues lo mismo. Es que la vida, vamos a ver, la vida moderna se ha complicado muchísimo. Tú puedes hacer cosas, otra cosa es que te pillen. Yo te estoy diciendo cómo se deben hacer. El cómo se pueden hacer, es decir, hay gente que conduce sin carnet. Yo conozco gente que conduce camiones sin carnet, es decir, porque lo necesita, porque quiere. Y dice, ¿eso se puede hacer? No, si te pillan. Es decir, si te pillan y tienes un accidente, te quedas sin camión, te quedas con una multa que te cagas y puedes ir a la cárcel. ¿Que lo puedes hacer? Sí. Pero si yo, es decir, voy a hacer un corto, es decir, yo cuando he hecho cortos los he hecho con una empresa, además con una CB.
Es decir, me jugaba mi patrimonio, pero teníamos un seguro de responsabilidad civil, teníamos lo que era un contrato a la gente, que a lo mejor la contratabas para 4 horas y luego curraban 8, pero tenías un contrato de 4. Es decir, hay formas de no jugártela. Es decir, que tú eso lo puedes hacer en plan youtuber y en plan no sé cuántos, con el móvil o 1000 historias, sin pagar a nadie, sin dar de alta a nadie, etcétera. Vale, hasta que un día pase algo, o hasta que un día Hacienda ganes un premio de 6.000 o 12.000 euros y diga, uy, eso es una actividad económica que ha hecho este señor con una productora que además inventan, porque todos tienen productora, es decir, aunque no sea empresa, es decir, y de repente ahí ha habido gente contratada, ha habido gente tal, ¿dónde están los seguros? ¿Dónde está el TC2? Es que yo he visto en rodajes llegar ahí y decir, a ver, el TC2. Porque en España otra cosa que sucede es que están viniendo productoras, es decir, para poder contratar en España tiene que ser una empresa española. Están viniendo franceses, indios u otros, y lo que están contratando son autónomos, que es ilegal, porque tú le estás citando, estás haciendo una citación de trabajo y estás contratando a los técnicos como autónomos, un falso autónomo. ¿Por qué? Porque le estás citando de tal hora a tal hora, no es un servicio. Entonces, claro, se planta allí Heidi en Asturias, tuvieron problemas, se planta allí el inspector de trabajo de turno y dice, ¿dónde está el TC2? No, si son todos autónomos. ¿Cómo? ¿Que tiene usted 50 autónomos que vienen de tal hora a tal hora durante 3 semanas? Eso, es decir, ¿quién le ha dicho que eso es autónomo? Eso es un puesto de trabajo. Entonces, claro, te paran el rodaje. Vamos a ver, yo no estoy diciendo que la gente no haga nada, pero lo que no te puedo decir es, ala, hacerlo que no pasa nada, porque sí que puede pasar. Pero es que realmente, entonces, si no tienes dinero, básicamente, imagina que en un supuesto puedes llegar a hacer un corto por ejemplo, sin presupuesto, que pueda llegar a ganar algo, un premio o algo así. Entonces ya, por en ese momento no haber tenido dinero, te pueden plantear problemas. No suele pasar, pero vamos a ver. Es la pescadilla que se muerde la cola. No tienes dinero, no puedes hacer dinero. Entonces es un poco... No, ten una buena idea, busca una productora que te la compre y te la produzca. ¿Qué? Eso es otro tema, eso es una charla de otro día, es decir, con mucho más tiempo, es decir, eso no es tan fácil, es decir, por ejemplo, hay productoras locales. Antes, por ejemplo, hay una cosa que se eliminó que yo siempre he echado de menos, que es la mejor defensa que había en este país para los cortometrajes, y era el que antes del largometraje había un cortometraje. Vosotros sois muy jóvenes, pero yo eso, es decir, lo llegué a ver en sus últimos años. No sé si tú te acuerdas, tal. Esa era la mejor forma de promocionar, por 2 motivos. Una, porque tenía aunque una venta ridícula, pero tenía una venta, y segundo, tenía una comercialización y una distribución, con lo cual las productoras de los largos permitían a los becarios, les regalaban las colas. Las colas son, cuando tú le dices motor, acción, pues a lo mejor no utilizas todo el rollo. Entonces ese rollo, lo que sobraba de rollo, lo utilizaban los becarios para hacer su corto y utilizaban los actores y tal. Pero es que eso hoy en día lo ves y o lo asume el productor o no se podría hacer. Pero es que encima, ¿qué hacéis con los cortos? Solo tenéis los festivales, porque no hay ninguna plataforma de distribución, porque la plataforma de nuevos realizadores, la plataforma de cortometrajistas, no ha conseguido que el ministerio, porque eso estaba por ley, ponga lo que son un corto antes de cada largo. Si antes de cada perdón, que esto se graba, antes de cada largo de que se exhibe en un cine, pudierais tener un corto, aunque fuera 5 o 10 minutos, vale, 5 minutos, que pudierais exhibir, estoy convencido que los productores, por poco que sacaran, o incluso el que hace el largo español, pues igual daba la oportunidad a un nuevo realizador de hacer un corto antes de su película. Pero es que eso, a mí cuando se les llena la boca a los directores generales del ICA, hablando de formación, integración, que van a fomentar el tema del cortometraje, y luego ves que siguen teniendo grandes problemas, y uno de ellos es precisamente la visibilidad de ese corto, y cómo produzco ese corto, es decir, cuando realmente sería un decreto, ¿me entiendes? Igual que, por ejemplo, ¿por qué aquí las películas en inglés no se ven dobladas? Pues porque hay un acuerdo muy ventajoso con que viene un señor de Hollywood y tramita las cuotas de pantalla para decir, ¿por qué? Porque sabe que si las pusiera en inglés no se comería un carajo, ¿vale? Pues igual que tramitas una cosa, pero entre los propietarios de cine,
entre la crisis y 1000 historias, el cortometraje se queda ahí, que bueno, pasa lo que pasa, es decir, o ganas un Oscar o lo haces en una escuela americana o tienes una proyección, o nada. Pero también os digo una cosa, lo que se trata es que todo el mundo quiere ser director. Todo el mundo quiere ser, yo quiero ser director, yo recuerdo tal, ¿tú qué quieres ser? No, yo quiero ser director. Tú, no, yo director de fotografía. No, yo director de, coño, director. Yo empecé siendo auxiliar y luego fui ayudante y luego fui productor y luego he sido otra vez localizador y he vuelto a ser con la crisis chofer. El otro día lo hablaba con el jefe de producción de Globo Media y decíamos, es que hemos sido esto, pero ahora cuando hubo la crisis de las televisiones, la gente tenía que buscarse la vida, es decir, en mis compañeros aquí de Alicante y de Valencia, que son más de 120, casi 200 cámaras, muchas cámaras eran de Canal No y muchas cámaras eran cámaras de ficción. Con la crisis y el cierre de Canal No se hicieron de retransmisiones deportivas y ahora manejan una Skycam, una Motorcam, una cámara de lo que es retransmisión deportiva o un Steadicam, porque se han tenido que buscar la vida. Y algunos no tienen comunicación visual, pero tienen otras titulaciones de otros grados. Es decir, que lo principal de este medio es ponte a trabajar. Y cuando tienes medios, también es verdad que formas equipos, ¿vale? Y ahí es más fácil hacer un corto con más o menos pretensiones que luego puedas editar pidiéndole permiso al dueño de las instalaciones o pidiendo la cámara prestada, etcétera, etcétera, que es como lo hacemos todos. Es decir, porque nadie te va a venir. Es decir, vamos, el guión de Torrente estuvo 5 años por ahí, yo conozco a algunos productores que lo tuvieron en su mesa y no quisieron hacerlo. Hasta que al final lo hizo y fíjate, y ahora la saga de Torrente, como es 6000. Entonces, claro, y Torrente, yo lo recuerdo en Elche con El Perturbado, que hoy en día sería políticamente incorrecto, que no sé si lo habéis visto, el primer corto que ganó Torrente, y la carta que hizo a los miembros de la academia de que su abuelita, no sé qué, no sé cuántos, y ganó un Goya el tío, con Un Perturbado, que era un tío así, con una gafa así, que se la machacaba, vamos, viva Onan, ¿vale? Cualquier cosa le parecía, es decir, hoy en día eso, vamos, ni por asomo le dan un Goya, ¿vale? Entonces, la verdad es que es muy complicado lo que planteáis. Pero yo lo que os invito es a dejar de... Una cosa es soñar y otra cosa es que cuando acabéis la universidad lo que tendríais que buscar es decir, lo que son un enfoque laboral, que es un poco lo que he venido yo aquí. Es decir, y entonces dentro de eso hay una figura que se llama localizador, que os invito a que investiguéis sobre ello y que puede ser un trabajo. A raíz de eso, perdona, como te hemos interrumpido, hasta ahora es el momento de retomar la presentación que tenías preparada, a ver si ya se nos acaba el tiempo. ¿Sí? Es que... Pues en unos momentillos si tienes... Vamos rápidamente. Yo es que prefería lo que era... Esto se ha... ¿Es la de PowerPoint o es la de...? PowerPoint. Igual tanto tiempo se ha quedado. Encender, apagar otra vez, ¿no? Ah, pues vale. Con estas flechitas. No, con esa le daba, pero pitaba. ¿Y cuál le has dado a esta? Sí, vale. Vale, pues rápidamente. La preproducción, como son gente, es que me ha dicho que venía gente de, en principio la charla, como venía gente, podía venir gente de primero, pero claro, la preproducción para gente de tercero y cuarto, no me da, claro, prefería hablar que presentarle esto, ¿vale? Del glose de guión, conocer en profundidad, presupuestar, las lecturas que se hacen, el tema de pasos para realizar un desglose, un ejemplo, por ejemplo esto que hablábamos, ¿no? Lo de estos son unos argentinos, con lo cual, pero ¿cuántos años tiene Pablo? ¿Cómo se viste? ¿Debe tener bolsillos? ¿En qué parte de la casa está? ¿Es el living? Es decir, ¿qué tipo de sillón? ¿Con qué prende el cigarro? ¿Qué tipo de vehículo es? ¿Se ve el exterior? Bueno, preguntas que te haces que te tiene que resolver alguien, ¿vale? Es decir, entonces tienes que hacer un subrayado con colores que luego tienes lo que son diferentes tipos de desgloses, secuencias, localizaciones, personajes, etc. Normalmente cada equipo se hace el suyo, vehículos, atrezo, utilería, vestuario, lo que es decorado, etcétera, etcétera. Luego tienes lo que es una ficha que puedes tener tus propios colores o te la haces tú, es decir, yo normalmente tenía una diferente, que por ejemplo día-noche, exterior-interior, pero puedes tener por ejemplo día-noche o si es una de terror, pues días de luna llena.
¿vale? O días de noche americana, o días de, por ejemplo, exterior-interior, natural o decorado. Es decir, porque voy a hacer unos pequeños decorados porque me han dejado una nave industrial y voy a afrontar, aunque no esté insonorizado, voy a hacer un decorado, que ahí no está, ¿vale? Pero sí que es importante tenerlo todo desglosado para luego poder afrontar lo que es el plan de trabajo y poder afrontar lo que sería el presupuesto. Las localizaciones, lo mismo, naturales, no interiores, exteriores. Por ejemplo, en un decorado, en Ciudad de la Luz, está el director de producción y está el jefe de producción, la secretaria, un ayudante, poco más. En cambio, en un chalet, en Torrent, yo tenía 6. Estaba yo de jefe de producción y tenía pues unos 4 ayudantes de producción y 2 auxiliares. Recuerdo que uno estaba cortando la carretera, el otro estaba invitando a cerveza a unos que estaban haciendo una obra pública y estaba Una de las ayudantes, una chica, estaba con un tío que se había quedado solo, es decir, y el niño no paraba de llorar. Otro poniendo dormidina a los perros del vecino y los alrededores porque no paraban de ladrar. Y otro estaba, es decir, intentando convencer al manitas del vecino que estaba haciendo bricolaje de que por favor dejara el taladro cada vez que teníamos que rodar con sonido directo. Entonces, claro, los imprevistos y Murphy en una ayuda, es decir, son tremendos. Tienes que hacer un montón, tienes que tener un montón de recursos, un montón de personal, porque te salen un montón de, como digo yo, de, como los amigos de los donetes. Dices, bueno, te das la vuelta y dices, madre de Dios. Es decir, ¿pero qué es ese pi, pi, pi? Y claro, es que no hace falta que te lo digan, es que está el director, están los actores, el ayudante de dirección, tú estás ahí con el walkie y de repente se cuela pues un ladrido, un berrido de niño, un taladro, cualquier ruido. Te toca localizarlo y neutralizarlo, porque si no, los actores, ten en cuenta que lo más caro es cuando están, como decía antes, el equipo rodando, que para poder rodar, estamos hablando de 80 o 90 personas con todo el material que se supone, estamos hablando de una TV movie. Pero claro, está los de maquillaje, peluquería, vestuario, los eléctricos, cámara, dirección, producción, actores, los auxiliares de los actores, al final un montón de tíos allí que no puedes decir vámonos y volvemos mañana. Y además ese día la localización a lo mejor te han dejado ese chalet 2 días o 3 días, ¿vale? Con lo cual todo el tema logístico es casi militar. De hecho, por ejemplo, por problemas de presupuesto habían 3 aseos en ese chalet, la gente es así, por mucho que le pongan las notas de no tire ciertas cosas por el cuarto de baño, pues se bloquearon los 3 aseos. Es decir, y yo había pedido aseos químicos, que son más resistentes a tirar ciertas cosas. Pues se bloquearon los 3 aseos el primer día y tuvimos que traer aseos químicos porque, vamos, era menos problemático traer aseos químicos que traer al fontanero y que se pusiera a trabajar ahí a desembozar con nosotros rodando dentro. Imaginad lo que es ahí con un esto de desembozo que te pone en la tubería, el ruido que hace, etcétera, etcétera. No podíamos permitírnoslo. Temas legales, temas económicos, temas prácticos. Esto es el localizador, el scouting, que partiendo del briefing o la referencia que te da el cliente, los localizadores trabajan sobre todo, gran parte de su trabajo es publicidad. Publicidad es donde más se cobra en menos días. Luego está el cine, luego está la televisión y luego está el resto de cosas, ¿vale? Entonces en publicidad se gana mucho dinero, el problema es que se trabaja en pocos días o salen los proyectos, han ido bajando de presupuesto, pero para que os hagáis una idea, hubo un tiempo donde un anuncio costaba casi lo mismo que un largometraje, es decir, con lo cual en una semana ganabas lo mismo que en un mes y en televisión digamos que ganabas pues muy poco, es decir, es donde peor pagan, ¿vale? Es decir, un día de publicidad se equivalía a una semana de cine y equivalía a un mes de televisión. Era el cálculo que había en los años 90, en los años 80, que más o menos a veces se mantiene. Tened en cuenta que, por ejemplo, en televisión te pueden estar pagando 1.000 o 1.200 euros a un ayudante de producción, por una semana de localizaciones te pagan 2.500, es decir, y por un día en publicidad o 2 o 3 días puedes cobrar también los 2.500, ¿vale? Depende del presupuesto, depende de la marca o depende de lo que sea. Eso sí, la responsabilidad, más te pagan, más responsabilidad. Más responsabilidad, si cometes un error no vuelves a trabajar, ¿vale? Es decir, porque digamos que esta profesión, es decir, mientras lo haces bien, eres genial, un día cometes un error, es decir, y no te vuelven a llamar.
El Location Manager ya es mucho más que el Scouting, es decir, no solamente busca, sino que se encarga de hacer todo tipo de autorizaciones oficiales, acuerdos con particulares y tener en cuenta todos aquellos factores que pueden intervenir. Es decir, y es el que devuelve la localización igual o mejor que se la ha encontrado, ¿vale? Porque además le interesa. Los Location Managers locales, lo bueno que tienen es que las Field Office o la Field Commission prefieren trabajar con ellos porque saben que se trabaja en Barcelona y va a querer volver a Barcelona, con lo cual va a ser el primer encargado de devolverla adecuadamente para volver otra vez a trabajar en el sitio. El problema que muchas veces tenemos es que vienen productores, dejan las cosas como las dejan, se van y les da igual volver o no, ¿vale? Entonces ahí las Field Commission son más reacias o ponen una fianza mayor porque han tenido malas experiencias. Yo recuerdo hogueras en la playa que han permitido, que al día siguiente estaba aquello peor que inicialmente, y otras dejadeces que han cometido porque como van con los tiempos que van, pues a veces cometen errores. Una ficha de localización que debe tener: denominación, ubicación, la catalogación genérica, datos de visita y contratación, horario, contacto, propietario, que el contacto y el propietario puede ser diferente, pero hace falta tener los dos, condiciones de uso, alquiler, permisos, notas, descripción, catalogación, orientación sol, vegetación, restricciones. Cuando se hacen, tú primero haces el scouting y luego vienen lo que son localizaciones técnicas. En las localizaciones técnicas viene el director ayudante de dirección, viene el de sonido, viene el de cámara, viene lo que es el director artístico, y te la pueden dar mala como cualquier toma. Te la pueden dar mala el director artístico por tema de vegetación, porque no es el estilo arquitectónico adecuado, porque no tiene lo que es la atmósfera que busca el director, por el tema de sonido, por el tema de cables. Puede haber 20 motivos diferentes y cada uno de los jefes de departamento la va a evaluar. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Importante: fiestas locales. Cuando sales de Madrid, como les digo, o sales de Alicante, las fiestas locales del pueblo, si ese día vas a localizar y hay una romería, olvídate, te han cortado las calles, te han cortado el sitio, es decir, puede ser un infierno. Tema de mercadillos, actos oficiales, el tema de riesgos laborales. Por ejemplo, cuando viene Jan Yaganoy le preguntan dónde rodó lo que es Enemigo a las puertas, Stalingrado. ¿Alguien la ha visto? Son la de unos francotiradores, un ruso y un alemán, que se enfrentan en Stalingrado. No suena. Bueno, hay una fábrica antigua que es por donde los francotirador, digamos, que va todos los días desde lo que es el puesto ruso hasta el puesto alemán para matar alemanes. Y hay más cosas, ¿vale? La fábrica, los productores españoles, en la charla que da: oye, ¿dónde localizaste esa fábrica? Y Jan Yaganoy dice: no, eso es un decorado. No puedes meter a tu estrella, a tu actor estrella, en una fábrica abandonada que no sabes si ha habido químicos o por una tubería oxidada. Es decir, la tubería está oxidada, la fábrica parece usada, pero todo está hecho, es decir, para que el actor pueda pasar con total seguridad. Entonces, claro, los productores españoles se callaron, pero realmente es que en España lo hubieran metido en una fábrica abandonada, si hubieran podido. Es decir, hoy en día cada día es más difícil. No te permiten, es decir, una fábrica abandonada, hay varias por ahí, el Turia y tal, que no permiten rodar por el peligro que conlleva, tanto por peligro de ruina como por peligro de los residuos que pueda haber que puedan causar accidentes. Entonces, por ejemplo, eso tienes que tener en cuenta. La climatología. Todos sabemos lo que es la gota fría. Hasta ahora sabíamos la gota fría de septiembre-octubre, ahora tenemos gota fría también en abril y mayo, ¿vale? Pues evidentemente, si vas a tener unos decorados en el exterior, tendrás que tener en cuenta que hay unos meses al año donde hay un riesgo de que haya unas lluvias y ese decorado se vaya a tomar viento en el mejor sentido, porque a veces también hay la ciclogénesis explosiva. Pues evidentemente es como el otro día, querían volar un dron en el Cabo San Antonio, había un viento de narices. No, pero aquí a las 6 de la mañana hace viento. Digo, ¿y eso dónde lo has visto? Porque aquí en el Cabo San Antonio está en alto, está entre dos corrientes y aquí hace viento, es decir, más o menos. Pero volar un dron es muy complicado cuando hay mucho viento, o cuando hay mucho viento o hay poco, porque la toma no se estabiliza. Entonces, hay muchas veces que se empeñan en hacer unas tomas en ciertos sitios donde la probabilidad de que haya problemas es muy alta y tú lo sabes. Otra cosa es que te escuchen, ¿vale? El estado del edificio, lo que decíamos, buen estado, etcétera, y luego el tema de recursos. ¿Qué hay allí? Hay agua, hay electricidad, hay gas, hay teléfono, qué cobertura telefónica, hay ascensor y montacargas, capacidad, etcétera. Esta la tengo yo, pero bueno, es decir, cualquiera
podría ser buena. Esto es, por ejemplo, qué es la Spain Film Commission, ¿vale? No hablaba de las normales, etcétera. Entonces, pues una asociación sin ánimo de lucro de 2001, que tiene más de 30, una red amplia de Film Commission. Objetivo, atracción de productores nacionales e internacionales. Es decir, la Spain Film Commission lo que hace es, yo quiero rodar en Andalucía, pues te pone en contacto con Andalucía. Yo quiero rodar castillos, pues te pone en contacto con aquellas, o lo hace con todas, y que respondan los socios, ¿me entiendes? Para que los socios, como cualquier asociación, hay algunos que más y otros que menos. Por ejemplo, cuando viene el localizador de Juego de Tronos, antes de que se planteara la temporada 1, venían de Italia de haber rodado la serie Roma, y estaban quemadísimos de los, bueno, pues como todo, la convivencia de Ascot, y a cabo de unos años pues parece ser que había un cierto desgaste entre Cinecittà, lo que era la serie Roma, los italianos y los ingleses, con lo cual estaban buscando nuevos países. Problema, si entraba la BBC o entraba lo que eran los incentivos del gobierno inglés, se irían a Inglaterra. Entró Irlanda del Norte, se fueron a Irlanda del Norte, estudios, y el resto ya lo sabemos. Aquí aterrizan en la temporada número 5, ¿no? 5 o 6, es decir, que tal. ¿Por qué? Porque necesitan un país, que son ya lo que es uno de los territorios, que es el reino de Dafne o algo así, que es tipo árabe, y donde hay algo de tipo árabe que no sea peligroso, en el norte de África, en Jordania, en Siria, o en un país que es inseguro rodar, España. Y sin incentivos vienen a rodar a Sevilla. Consiguen rodar y a partir de ahí entran los incentivos y ruedan varias temporadas. Hay un documental de Movistar que es sobre los rodajes en Islandia y en España. Merece la pena verlo si lo podéis conseguir. Nosotros lo hemos pedido pero no nos lo han dado. Es decir, la cara de los actores cuando le dicen ¿qué tal el rodaje en España? Una sonrisa, unos recuerdos, una tal. Y claro, ¿qué tal en Islandia? Ya los ves pensando, y a ver qué digo yo de Islandia, impresionante, las localizaciones, pero claro, se nota que en España han rodado, se lo han pasado bien y volverían, de hecho muchos han vuelto a nivel personal, y en Islandia son unas localizaciones fantásticas, pero han pasado frío, las condiciones han sido duras, y claro, una vez que llegas allí, ves el fiordo, ves el glaciar, ves el volcán, o ves lo que ves, dices, esto es maravilloso, pero claro, luego vienes aquí y tienes lo que es el ocio, las playas, las discotecas, las copas, el sol, y los islandeses comparados con los españoles, pues también a nivel de lo que es amabilidad o simpatía, etcétera. Con lo cual, un rodaje ya no es solamente la experiencia del rodaje, que es lo que dicen muchas veces los americanos, que ahí ganamos, es el que durante ese rodaje se pasa mucho tiempo. Ten en cuenta que, por ejemplo, Asterix estuvo aquí rodando 6 meses. Los equipos jugaron a fútbol, se iban a comer, organizaban fiestas. Es decir, claro, prácticamente vivieron aquí, parte de incluso las vacaciones con su familia. Entonces, claro, no es lo mismo aquí que en la Côte d'Azur, que en Marruecos, o que en México, o que en Islandia. Es decir, ¿qué hago yo 6 meses en Islandia? ¿Me entiendes? Aquí hay gente que dice, no, yo prefiero Islandia, que me gusta más. Bueno, sí, pero hay gente que prefiere no sé, Costa Blanca, o prefiere lo que es Marbella, ¿vale? Entonces ese sí que es un punto de España a favor, que lo hemos podido ver. Aún así, si no hay incentivos, no hay nada. Las funciones que realiza, promoción, facilitar, colaboración. Por ejemplo, los que nos reunimos, y digo nos reunimos porque estuve yo con Montoro para conseguir los incentivos fiscales, fue la Spain Film Commission. Es decir, con los datos de los rodajes e intentando darle el modelo francés. Y la verdad que cumplió su palabra. Es decir, gracias a él, es decir, tenemos los incentivos fiscales hoy en día. La plataforma online, redes sociales de la Spain, el tema de por qué rodar en España, es muy interesante, que esto además, en la Comisión de Trabajo estaba yo solo, pero bueno, el tema de hay bastante normativa de drones, de rodaje con menores, de carreteras, etcétera. El tema, por ejemplo, el Benidorm Film Office, de ejemplo, una que está aquí con los datos de contacto, además funciona muy bien. Benidorm, gracias a su tipología de municipio, en 24 o 48 horas, y al jefe de policía local, te permite tener permisos, es decir, en lugares donde el resto de Film Office de España no son tan rápidos. Porque hay, por ejemplo, una carretera al lado de la costa, que son muy demandadas para publicidad, que es local. Entonces, al ser local, no depende ni de la Diputación, ni depende de la Generalitat, ni depende de nadie, te la corta la policía local. Con lo cual, todos los permisos que son municipales los hace bastante bien. Y hace la vista gorda con el tema de costas.
hay zonas que son paseos y cosas que son de costas, pero que digamos que facilita el que el productor lo haga. Mientras el Seprona no pase, localizaciones. Aquí hay unas ciertas localizaciones, hay muy pocas comparado con las que tienen las regiones. Te dice lo que es una breve descripción y lo de la localización, y luego tiene noticias. Os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿vale? En redes sociales también está. ¿Qué es lo último que ha hecho? Algunas conferencias, encuentros, por ejemplo Fiturcine, que ha sido la primera vez que se ha hecho turismo cinematográfico, que le da mucha visibilidad, estudios sobre turismo cinematográfico. Este es el círculo virtuoso, que es atraer, presencia, mercados, etcétera, facilitar, atención profesional de los rodajes, el tema de incentivo, localización, facilidades, permisos, el tema de impulsar, coordinación con industria, televisión, productoras, actores, empresas, es decir, rentabilizar, económica, turística y cultural, y bueno, es decir, esto ya es un poco razones para venir a rodar a España. Lo que pasa es que esto, soltar todo el rollo, me parece que si queréis vengo otro día y os lo cuento más tranquilos, porque así va a ser un poco embutido. Y son las 5. Pues quizás, a ver si... Estos son los incentivos fiscales, pero eso ya lo estudiaréis. El impacto turístico, es decir, bueno, a nivel de... Es decir, de las filas fiscales, ahí tienes... ¿Veis? Aquí sí que se ve... Espérate. Aquí sí que se ve Ciudad de la Luz, ¿vale? Alicante. Pero esos rodajes son de Alicante ciudad, ¿eh? Todos estos que hay ahí. Todas esas... Cada pelotita es el rodaje de una película, no en Ciudad de la Luz, sino en lo que es Alicante. Y veis lo que es la isocrona esta que decía, cuando se monta campamento en Valencia, ¿lo veis? Y cuando se monta en Alicante, esa isocrona de tal. En Alicante se han rodado tantas películas porque buscaban plan B de lo que no podían haber rodado por ahí, o no se podía rodar en los estudios, se rodaba en la ciudad de Alicante, que se han rodado, ya te digo, vamos, casi 30 películas. Y poco más. El resto que son cifras, por ejemplo, estos son Exodus, Ridley Scott, localización 23 días, preparación 70 días, el rodaje 48 días, desmontaje 36 días y el cierre 48 días. Presupuesto 100 millones y el gasto, esto fue una de las cifras que llevamos a Montoro, que fue lo que le convenció, seguridad social, RPF, IVA, alojamiento, alquiler, vehículos, fíjate el combustible, 1 millón de euros, que la mitad son impuestos. Claro, es que ahí hay un montón de impuestos, si es que nos va a dar lo que nos da. El Estado sigue llevándose, no pierde dinero y encima genera empleo, genera riqueza y genera impacto tanto económico, mediático y turístico, porque esto es el gasto directo, más el indirecto del inducido, es decir, las cifras le salían, es decir, además te lo da en el impuesto de sociedades cuando has justificado que has pagado hasta la última peseta, no antes, ¿vale? Con lo cual es un incentivo que nosotros estamos muy orgullosos, el 36.2, porque es un incentivo que no es como una subvención, una ayuda que luego el productor se la puede gastar o no gastar, o dejar impagos, como sucedía con las subvenciones anteriores, sino que si no pagas no te lo llevas, y eso Hacienda hoy en día lo casa perfectamente. De hecho, eligen, tienes que decir que ese gasto es necesario para la producción, con lo cual, por ejemplo, la fiesta fin de rodaje, que él se quejaba con razón, y algunos gastos suntuarios de actores un poco frívolos, de jet privados, fiestas particulares, etcétera, el inspector de Hacienda no te las pasa, porque el inspector de Hacienda, es decir, va a mirar ahí y decir, a ver, usted se ha gastado esto, como les decía los productores al principio. Tú igual has cortado una secuencia que salían 100 figurantes y un decorado. Si no te la guardas y luego vas con los gastos al de Hacienda y no se lo enseñas, el de Hacienda va a decir, ¿dónde está eso? No, es que lo quitamos porque luego en el montaje no funcionaba. Pues igual te la tragas, porque al final te va a decir, pues oiga, sea usted más eficiente y yo le voy a decir con lo que realmente usted necesita para la producción, porque claro, estamos hablando con un funcionario de Hacienda que esto les suena chino y que están aprendiendo y que además cada uno es diferente. Esto, por ejemplo, es la que se rodó en la Ciudad de la Ciencia, Tomorrowland, desgraciadamente no tuvo el éxito y de hecho cuando a mí me enseñan las fotos, bueno, digamos que dado que la ciudad la construye Disneyland, creo que en los años 60, 70, con plena efervescencia, cuando está lo del hombre en la luna, etcétera, creo que el arquitecto se tuvo el de Ciudad
de las artes y las ciencias se inspiró bastante más porque hay planos que son clavados. Es decir, que dices, bueno, aquí la inspiración, es decir, pero bueno, nos salió muy bien y claro, querían rodar ahí sí o sí. Y bloquearon la localización un año. Disney, el problema que tiene es que bloquea todo y bueno, paga, pero si hubiera funcionado la película, hubiera sido un éxito turístico para la ciudad de las ciencias. De hecho, tú metes Tomorrowland en internet y durante mucho tiempo salía, la primera imagen salía era Ciudad de las Ciencias de Valencia como referencia, pero bueno, al no tener éxito, pues digamos que es un poco una apuesta que se quedó inconclusa, pero fijaos, solamente se rodaron, la localización fue un día que vino un americano, lo vio y es que tú ves Tomorrowland en Disney y ves la Ciudad de las Ciencias y dices, no, no hace falta más, ya vengo a preparar y empezamos a ver dónde puedo rodar y no. Problema, Ciudad de las Ciencias es privado y dice que se encargan ellos de todo y no crean una comisión como les aconsejamos con el ayuntamiento y la comisión de fiestas y tal. Ruedan de noche y tienen problemas porque hay festividades en los barrios de al lado y mientras ellos ruedan de noche, pues la hoguera de no sé cuántos celebra su aniversario y empieza a tirar un castillo de fuegos artificiales. Entonces, claro, al creer, esto es un tema de competencias, al decir, no, esto es mío, me encargo yo, no comparto foto con este señor que sale en la foto, ni con el resto, que está House y otros, por un problema de protagonismo y un problema político y un problema de egos que existe en este tipo de cosas, pues por no crear una comisión con lo que son la zona y los alrededores, la productora tuvimos que intermediar en varias ocasiones, a nosotros también, que fuimos los que los llevamos, nos expulsaron de esa comisión, pues al final hubo problemas que tuvieron que resolver, que de otra forma no hubieran sido más fáciles, ¿vale? Hubieran sido más fáciles de resolver. Por eso cuando tú estás rodando en la Plaza de Toros, aunque estés rodando dentro, tienes que saber lo que ocurre fuera y tener lo que es contacto con el ayuntamiento. Por ejemplo, si ruedas en la Plaza de Toros de Alicante, tener contacto con el Ayuntamiento de Alicante para qué hay alrededor, no sea que haya una manifestación, no sea que haya una festividad, no sea que haya una maratón que te impida llegar o te impida salir o te impida incluso rodar porque te cree follón. Por eso el tema de localizaciones y el contacto y el que ponerse en contacto con las filofis, los ayuntamientos y las administraciones es fundamental. Una pregunta fácil. Eso que pone ahí, que no he entendido. Espérate, que... Entiendo lo de localización, entiendo lo de dirección, entiendo lo de rodaje, pero no entiendo lo de... No, es preparación. Localización, preparación, rodaje, desmontaje y cierre. Eso de montaje y cierre. Tú cuando montas, es decir, hay dos... Cuando haces un plan de trabajo, el plan de trabajo es una referencia, pero hay otro plan que es paralelo que tú haces como director de producción con los de decorados, que es el plan de montaje, rodaje, desmontaje. Quiere decir, cuando tú estás montando lo que es cierta atrezo o cierta ambientación en una localización, el equipo de montaje tiene que ir antes del de rodaje y luego tiene que ir a desmontar, ¿vale? Para dejarlo como estaba. Es que, por ejemplo, la otra había 5 días, no lo desmontando, 36 días desmontando. Claro, es que tú ten en cuenta que, por ejemplo, esos decorados se los ahorraron, pero en Canarias tuvieron que desmontarlo. Entonces, ten en cuenta que si tú montas lo que es un poblado, lo tienes que desmontarlo. Es decir, Asteris estuvo desmontando varios meses porque empaquetaron parte del atrezo, lo que son las cuadrigas, porque además Asteris tiene lo que es el parque Asteris, con lo cual todo lo que salía de aquí, que se había utilizado en la película, se embalaba y se transportaba allí, con lo cual el cierre fue más cuidadoso y fue mayor. Pero tú imagínate lo que es... ¿Eh? El cierre es el cierre económico. Tú tienes que cerrar contratos, tienes que cerrar contratos, tienes que cerrar nóminas, tienes que hacer impuestos, tienes que hacer un montón de oficina para poder cerrar adecuadamente todo lo que hay en marcha durante el rodaje. Y ten en cuenta que siempre va a ser después del desmontaje. Tampoco hay tanta diferencia. Es decir, el cierre es el aparato burocrático que mueve el rodaje que legalmente tienes que cerrar. Es decir, es impresionante, es decir, yo he visto lo de, por ejemplo, la contabilidad de Asterix y prácticamente pues 2 filas de archivadores de aquí a allí, ida y vuelta. Eso solamente los gastos. Ten en cuenta que los gastos eran 30 millones de euros los que justificaron en España, pero realmente los gastos probablemente fueran 3 más,
porque eran 150. Multiplica la cantidad de archivadores de facturas, resguardos, nóminas, etcétera, que mueve, el papeleo que mueve. Es decir, tú imagínate una empresa normal, ¿cuánto puede tener el departamento de contabilidad? De un año. Pues imagínate una producción de 150 millones, 100 millones, o en ese caso, es decir. Entonces, claro, contablemente, fiscalmente, a nivel de producción, bueno, hacer los títulos de crédito, haz mil cosas. Es decir, en tema de, en APA empezó siendo director de producción, pero ampliaron jefes de producción, ayudantes, pero si te fijas en los cargos, ahí lo que es contables, hay cajeros pagadores, hay controller, el departamento, el tener gente buena que sea fiel y sepa cómo contabilizar las cosas adecuadamente es complicado, eso es muy complicado. Bueno, ahora, por ejemplo, todo el tema de seguridad laboral. Hay muy pocas empresas cada vez tal que del tema de riesgos laborales, que haga un buen planning de emergencia, porque tú cuando estás rodando, por ejemplo, en Fort Bravo, tienes que tener un plan de evacuación, un plan de emergencia. La legislación cada día lo hace tan complicada que un rodaje amateur es prácticamente imposible. Hombre, es prácticamente imposible. Es muy difícil de hacer y si pasa algo, has pringado. Porque es imposible cumplir con toda la normativa que te exigen. Por ejemplo, las pequeñas productoras, MediaPro, ahora por ejemplo para esta producción, que somos unas 35 personas, ha tenido que crear un correo electrónico para cada uno, un móvil para cada uno, tal, de empresa. No, es un programa, son capítulos para un programa de televisión. Es algo sencillo, pero lo que pasa que es, ¿cómo te diría? Como lo de Bertín Osborne, esto de Tu casa a la mía, pero lo que pasa es que esto tiene exteriores. Es un restaurante y hay un prólogo y un epílogo que son en exteriores, con entrevistas y tal. No, 35 personas de equipo, entre eléctricos, maquillaje, peluquería, atrezo, cámara, bueno, está el director de fotografía, el cámara.